9 minutos, momento ideal para recibir a Luis Machín. Oh, bravo, Luis. Grande, Luis, muchísimas gracias, Gracias por venir. ustedes. A mí la primera sensación que me da cuando un artista recibe un libreto, un guión, un libro, decir, bueno, darle forma al personaje para el que te llaman. Cuando ya hay un preconcepto, en este caso, en las obras en las que estás teniendo, en donde estás con Freud y Einstein, en una relatividad y la última sesión de Freud, ¿qué pasa cuando ya te encontrás con preconceptos de alguien? Che, Einstein, un genio. Bueno, en el armado del personaje, imagino desde la ignorancia, que no podés hacerlo como un lelo, un tipo lento, ya hay algo que va de hecho. Sí, sí, sobre todo en personalidades como Einstein, como Freud, que la gente, esto que vos decís, es así, ya tiene un armado. Ni que hablar de Freud, ¿no? Que acá el país es uno de los más psicoanalizados del mundo, donde más cantidad de psicoanalistas hay, entonces hay ya de entrada algo que yo siempre digo que para este tipo de personajes uno tiene que entrar por los rasgos que son más sobresalientes. Digo, yo no podría hacer Freud rasurado. Claro, porque no existe. Digo, Bueno, sería una versión, uno podría decir, está basado en... Pero esta se llama La última sesión de Freud. Entonces ahí hay algo que una barba tengo que tener, los lentes redonditos hay que tenerlos. perdón, Einstein... una pipa, porque viste que todos los... Él mucho habano, él era de la... Fumaba pipa también, pero Einstein fumaba pipa, pero él era más del habano, Freud. Digo, aparece porque aparece en la obra, aparece el habano. La gente primero tiene como que identificarse un poco con el que conoce. Y después está todo lo otro que es lo más complejo, porque ponerse una peluca o sacarse una peluca no es lo complejo. Lo complejo es armar el entramado que permita que ingrese ese personaje en la cabeza de la gente y sobre todo en la historia y lo que se cuenta. Estas dos obras, tanto La última sesión de Freud como Relatividad, son del mismo autor. Es un autor norteamericano que se llama Mark Saint-Germain. Y tienen él, evidentemente la curiosidad del autor es interpelar a los genios más allá de su genialidad. Interpelarlo desde el lugar del ser humano, ¿no? Como padre, como pareja, y eso en la obra está presente. Entonces ahí la gente, cuando más o menos ve un poco que se trata de alguien que pueden reconocer, empieza a valorar todo lo otro, y todo lo otro es lo más complejo. Ingresar en un mundo y en cabezas que no son las de uno, es nuestra actividad, ¿no? Como actores. Obvio, la curiosidad que nos lleva a nosotros a reconocer al personaje en sus ideas más profundas, en sus contradicciones. ¿Y es justo el autor con las interpelaciones que hace a estos dos personajes? Mirá, si es justo o no, la gente lo evaluará. Yo siempre digo... Para mí hay algo que es interesante, no sé si es justo, pero es muy interesante porque lo corre a ellos del lugar sagrado, ¿no? Lo corre a Freud y lo corre a Einstein, lo corre más a Einstein que a Freud. Está más, está un poquito más encarnizado con Einstein, ¿no? Porque lo interpela desde un lugar donde está mucho lo familiar. A Freud también, pero también lo pone contra las cuerdas en relación a las creencias, ¿no? La creencia científica y la creencia religiosa. Quien lo entrevista a Freud en esta obra es Cliff Staples Lewis, que era escritor periodista católico. Y él lo convoca a discutir sobre si existe o no Dios o cuáles son los temas más importantes, más relevantes de las personas durante toda su vida. En el caso de Einstein lo acorrala un poco más desde el lugar de padre, de pareja. No queda de lado, por supuesto, de la teoría de la relatividad se habla e incluso esquemáticamente la explica. Okay. Es bien interesante eso. A ver, sin spoilear, son dos obras en donde hay una entrevista de alguien a la eminencia. Hay algo de eso, sí, Okay. sí. Sobre todo en relatividad, que sí viene una periodista que lo hace Gaby Toscano, está Kate Vicuar también en el elenco, que viene a hacerle una entrevista a Freud, a Einstein. En el caso de Freud,
es el escritor Cliff Staples Lewis, que también de alguna manera lo entrevista. Yo para hacer el planteo de qué va la obra, para que la gente que esté viendo, sí, que ya sepa. Sí, lo que también es bueno decirles que no es que estamos ahí sentados. No, bueno, sí, pero... No, porque a veces la gente, lo digo porque a veces la gente, viste, dice, y no sé si tengo ganas de ver uno que le pregunta y el otro que responde. Pasa de todo. Claro. Pasa de todo. En Freud, en sus últimos días de vida, un Freud en el año 39, él ya exiliado en Londres con un cáncer de laringe que le tomó la mandíbula, el maxilar superior, que llevó 33 operaciones. Wow. Digo, todo eso está en la obra. La guerra, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y en relatividad también, no es que es solamente una entrevista, empiezan a ingresar temas que son muy complejos, incluso, bueno, esto digo, yo bromeo un poco con esto, digo, el propio Einstein te explica un poco la teoría de la relatividad. Luis, me preguntaba, cuando te llega un proyecto, o proyectos tan ambiciosos como estos, ¿no? Como decía Nacho, que tenés que representar personajes de tal magnitud, o cualquier otro proyecto, ¿tenés un método, digamos, ya establecido? Decís, bueno, yo esto lo preparo de tal manera, ¿vas a lugares conocidos en cuanto a la preparación o cada proyecto que llega es incierto? ¿Tenés algún coach, más allá del trabajo con el director, ¿no? Pero digo, tu trabajo personal como actor, ¿te genera también inseguridad o ya no te genera...? No, inseguridad uno siempre tiene, ¿no? No sabe qué campo minado está, por dónde está, dónde puede estallar. Uno va tratando de bordear los peligros con la mayor inteligencia y sensibilidad posible. Lo que sucede después de actuar tantos años es que uno se conoce mucho, conoces tu instrumento, que es tu cuerpo, tu voz, tu presencia, lo conoces. Yo tengo 57, actúo desde que tengo 16. Digo, hay algo que ya lo sé. Partiendo de eso y sabiendo ya incluso las limitaciones, que todos las tenemos, más allá del talento, digo, todos las tenemos esas limitaciones. Al conocer eso, el temor es menor, pero siempre está eso, es decir, ¿cómo quedará? ¿Cómo estará? El teatro te da siempre revancha, tenés una función, otra, siempre crece. El teatro, lo que vas delineando como personaje siempre se enriquece. Se puede deteriorar también, si sos un actor muy tentado de responderle a la gente, porque la gente en general te quiere llevar al territorio de la risa, incluso en obras que por ahí no tienen ese tópico. Estas dos obras no son comedias, tienen momentos que son muy graciosos, la verdad que los tiene, porque Freud era alguien que pivoteaba mucho con la risa, y Einstein era una especie de rockstar. Convengamos que Einstein se instaló en la sociedad como el genio loco, pero que hacía chistes y que era muy simpático. Todo eso está en la obra. Ahora, sí, yo todas esas cosas las tomo por curiosidad, me voy enterando y leyendo, y otras cosas siempre digo, los actores tenemos nuestras opiniones y esas opiniones sin duda se ven en lo que estás componiendo. No es como la imitación, siempre trato de hacer como una especie de diferencia entre la imitación y los actores que componemos, claro. sin quitarle mérito a ninguno, ¿no? Digo, la imitación está más en el trazo grueso de la comicidad. La interpretación tiene mucho de la poética propia y de la opinión personal. Todo eso sí, yo lo tengo muy en cuenta. Por supuesto tengo los temores de cualquiera, pero también debo confesar que el escenario y la actuación son los lugares de mayor afirmación para mí, donde yo me siento más seguro. Vos me podés decir, por ahí como padre, como pareja, tengo muchos... Como Einstein. Te dice, mira, acá no sos Einstein. Acá no sos Einstein. Hay que pagar los impuestos. Hay que ir a la vida loco. Acá no va. Me vengas a analizar acá. Te bajan, por suerte, ¿no? Luis, en una de las respuestas que dabas anteriormente hablabas de la Argentina como el país más psicoanalizado del mundo, que tal vez efectivamente lo es, en algún momento se sostuvo eso. Desde el escenario, ¿qué país ves? ¿Ves un país loco? ¿Cómo estamos los argentinos? ¿Cómo ves a la Argentina hoy?
Yo hago política, por eso te meto en esa ruta. Yo Por un segundo nada más. Caballo también, así sigo. Si vamos, bueno, si vamos claro, nombrando diferentes. Perdón, no es que cambie la palabra, pero digo, ¿qué ocurre cuando de golpe un personaje, no estoy dando un juicio de valor, pero que si vos lo haces más humano, más gracioso, más algo, y le está dando un tinte que para el espectador dice, uy, bueno, esperá, qué sé yo. Sí. Sí, ahí ingresa la opinión, esto que yo digo de la opinión, porque no es pura interpretación de lo que el autor escribe, si no le estaríamos quitando solidez al trabajo actoral, ¿no? Claro. Yo participo mucho más de una idea de la actuación, también como reveladora de los intereses propios y de las curiosidades propias, quiero decir. Nosotros ahí estamos viendo Cavallo en el Ministerio de Economía echando a todo el mundo porque estaba enloquecido con las noticias que llegaban del fracaso de su plan rotundo. Sin embargo, y voy un poco a lo que vos me decías recién, yo voy a construir, en este caso a Cavallo, y mi opinión como ciudadano, como argentino, puede distar mucho de lo que era él como ministro de Economía, pero si yo lo voy a interpretar, si yo voy a entregarme a eso, yo tengo que hacer una decisión a mí de lo que yo pienso de ese hombre con lo que yo compongo. Yo lo compongo y yo me meto en él como ser humano, como ciudadano, como ministro de Economía. Voy a esa cabeza. Después me haces una entrevista y me decís, ¿vos qué pensás de lo que hacía Cavallo? Y ahí te cuento. Pero cuando lo hago, no. Cuando lo hago, soy Cavallo. Quiero decir, tengo mis opiniones. También rescatamos, si bien sabíamos que él tenía un carácter, o tiene, porque vive un carácter un poquito subido, bueno, uno ahí le va dando eso, o más o menos. Esta escena que estamos viendo ahora, que cuando él declara el corralito, es exactamente igual. En eso sí yo me puse muy preciso. Yo lo copié exacto. Incluso los movimientos de las manos, si vos los ves, son los mismos. Ahí sí fui tan preciso en lo que hacía que cuando lo hicimos lo hice una sola vez. ¿Toma uno? Una sola. En relación a lo político, es una encrucijada compleja la que está atravesando el sector nuestro en todos los aspectos. La gente se ha volcado mucho más al teatro. Después de la pandemia hubo un crecimiento grande de cantidad de espectadores que recién ahora, en este último año, empezó a descender progresivamente, pero porque, bueno, es una situación económica que estamos viendo que se resiente. Sobre todo el audiovisual, ¿no? que prácticamente está cerrado el Instituto Nacional de Cine. Hasta donde me quieras contar, salís a escena, ¿me das una relojeada a ver cuántas butacas están libres? Yo la sé antes de entrar. Está bien, bueno, pero vos podés, no sé. Yo sé la cantidad de gente que hay antes de entrar. Pero después el dibujo, sí, obvio. Vos salís y no sé si las 4 butacas de la 3 son tan evidentes como las 4 butacas de la 8. No, claro. En el Teatro El Picadero ves todo. En el Teatro El Picadero es picadero, ¿sí? Entonces los tenés ahí. Entonces tenés una idea, vos sabés qué sector está más vacío, más allá de que sepas el número de los que hay. Cuando hay la mayoría de los teatros es muy raro que veas hasta el final. Sí, espío, sí. Espío, miro, veo quién vino, todo eso lo hago. No me pone, digo... No. Si vino un colega, dicen, ¿viste? Hay colegas que dicen, no, yo no quiero mirar, no quiero saber, no me diga quién está. Yo o ya sé quién está porque prensa me lo dice. No, también, pero digo, no sé, en un venue de 300 personas, que haya 200, que haya 100... Digo, vos quiero ir a esa experiencia, si en algún momento le diste tu sacrificio al dios del teatro y saliste a escena con 5 espectadores. Y en Rosario, cuando empezábamos, decíamos, la hacemos si somos más arriba que abajo. O sea, no podía haber menos gente. Éramos 5 actuando, decíamos, para 4 no la hacemos. Si vienen 6, sí la hacemos. Okay. Lo cumplíamos. No. Te da bronca cuando hay poca gente. Te da bronca. En cualquier momento, con mucha o con poca. Digo, en momentos mejores, pero cuando hay poca gente, eso no significa que hagas la función a media máquina. No yo. Claro, por eso digo. No.
Pero vos, a ver, perdón que... De hecho, aprieto- muchas veces hay funciones extraordinarias y vos sabés que le está yendo mal a la obra, no tiene nada que ver. Atornillo un poquito más. Siendo Luis Machín, ¿ya? Porque me imagino que al principio, bueno, estás inflando. Hay un momento en donde, bueno, Luis Machín está puesto. Y saliste a con 5, a con 10, como tributo al rey del teatro, como diciendo, che, ok, yo en esta salgo no me ha pasado y me la banco, no me la mandes más. Con 5, con 10 no me ha pasado. Pero sí, de repente con 30, con 35. Ok. En sala de 250. Ok. Digo, la hago. Y de hecho, muchos colegas cuando se enteran que la gira no viene bien, se bajan. Yo la hago. Ok. Sí, la hago. Es mi oficio, es mi trabajo, es mi profesión. Nunca lo menciono como tal. Nunca sé cómo nombrarlo. Si es oficio, si es profesión, no sé. Mi actividad, generalmente digo. Es mi actividad, es mi ingreso, es donde yo me siento bien y lo hago. ¿Te da bronca? Sí, me da bronca, pero lo hago. Luis, en todas las carreras siempre por ahí hay un punto de inflexión. Digo, dentro de la tuya, ¿qué papel vos sentís que marcó un antes y un después para que pases de ser un actor a un maestro de actores también, de alguna manera? Mira, maestro de actores es difícil considerarse. A mí me resulta... Yo siempre siento que estoy un poco... Digo, Sí, yo siempre lo siento. Sí, porque cuando te van 35, pues sí, hay algo que no inflé bien. Algo no inflé bien, por algún lado. Entonces tengo que seguir inflando. No existe ese momento. Uno podría decir, bueno, cuando hice la publicidad de la tapa rosca de la cerveza... Fuiste mainstream, ahí te conoció un montón de gente. Se armó una cosa que conoció un montón de gente que todavía... En algunos programas me dicen, no me hace la tapa rosca. O alguna gente en la calle también me pasa. Son como mojones, que uno podría decir, bueno, ahí se me conoció más. Después, no sé, Padre Coraje, que fue un personaje de mucha relevancia, el Martín Fierro, yo qué sé, digo, todas como es Montecristo. Digo, van siendo como distintos momentos en el cine, Felicidades, Un oso rojo. Si yo me pongo a verlo así a distancia, me doy cuenta de algunos lugares donde puede ser que ahí... Pero como yo actúo desde que tengo 16 años y para mí es algo tan natural que no me... Sí me detengo, por ejemplo, a veces digo, nunca fui a un festival internacional de cine, más que al de Mar del Plata, pero nunca salí del país para un festival internacional de cine. Digo, esas sí son cosas que... ¿Qué te gustaría que te pase? Claro, porque digo, sí, eso. En un momento nunca había tenido un cóndor de plata por participación en cine. Me gané 2, pero de miniserie. Me gustaría tener, porque digo, hice mucha película. Okay. Alguno me gustaría. Creo que lo merecería. Ese tipo de cosas me producen como... Pero no, esto de... Maestro nunca me sentí, doy clases esporádicamente, pero empecé a dar hace 2, 3 años. Me gusta. Sí siento que tengo cosas para decir. Que este programa, si durara 3 horas, yo podría estar hablando 3 horas de mi actividad, de mi profesión, tranquilamente. Perdón si ya lo hiciste, perdón la ignorancia, pero en los últimos años hay muchísimas estrellas de la televisión, del cine, que se autoproducen para, bueno, cuidar, incluso películas. No necesariamente tiene que ser un escritor húngaro de culto, sino una de acción, en donde se ponen como protagonistas. Sí. De golpe, no sé, actrices, actores, popes, ponen de su bolso, dice, voy a hacer tal película. De ser así, ¿te gustaría, hay algún personaje que vos dijeses, invento, voy a hacer de... el faraón. Voy a hacer de Jesús. Sí. Me pongo yo, hago de Jesús yo. Y tú dices, pero mirá, Luis. No te conviene. No, mirá, yo quiero hacer de Jesús y hago de Jesús así. Claro, la plata la pongo yo. Jesús, haz Jesús Luis Machín. Sí. No. Julio César. Sí. Hago de Julio César. Hago de Julio. Mirá, Julio César te da abdominales. No me importa, hago de Julio César. Hago mi Julio César. Claro. Sí, eso no sería el problema, porque digo, uno hace su versión.
Nunca tuve la cabeza de productor, Okay. lo cual es bueno eso porque vos vas conduciendo Claro. el tractor, lo vas llevando vos, para acá, para allá, el terreno es mejor, el terreno es peor. Nunca me consideré ni capaz ni solvente como productor. Nunca hice algunas cosas, nos asociamos para producir alguna obra alguna vez, muy poco. Y en relación a lo cinematográfico, a lo audiovisual, hay que tener en cuenta muchas cosas que yo no siento mi cabeza preparada para eso. Para eso en Estados Unidos se hace mucho eso. Sobre todo en el audiovisual y en el cine, los actores se meten mucho en la producción. Me hubiera gustado tener esa capacidad. No la tengo. Y la solvencia tampoco, porque hay que tener... Sí, sin duda, claro. hay que tener una solvencia... O juntar cabezas, tal vez no poner la tuya, por eso, pero... y ahí me falla la capacidad. Prefiero tener la cabeza para otra cosa, porque soy muy poco dotado para eso. Entonces, leo, digo, los tiempos que no hago, que no estoy haciendo nada. Pero en general siempre estoy estudiando la letra de una obra, siempre estoy... Bueno, mi cabeza está más ahí. ¿Y escribirte para vos? No, a escribir tampoco. Lo pensé en pandemia, que estábamos todos tan enloquecidos y yo tenía la cabeza tan desperdigada como todo el mundo, ¿no? Que no sabíamos qué hacer, sobre todo en una actividad como la nuestra, que es a pura presencia, estaba totalmente anulada. Lo pensé, pero estaba tan atribulado que no... Y después alguna vez sí, con unos textos de mi vieja que me dejaba grabado en el teléfono cuando estaba la cintita, ¿viste? Me grababa. Alguna vez también fantaseé con eso, con hacer algo más personal. No lo descarto, pero tampoco soy alguien que se ponga a escribir. Alguna vez escribía un par de frases y dije, qué pelotudo. Bueno, pero porque pensás que sos como muy exigente, no te gustó, No. Creo que no soy capaz, creo que no tengo esa capacidad, no tengo la técnica ni la capacidad. Entonces digo, a mí me parece que la gente tiene que tratar de hacer lo mejor que le sale. Para que el mundo sea mejor, me parece que la gente nos tenemos que dedicar a lo que nos gusta en la medida de lo posible y para lo que nos sentimos más preparados. Sabés que es muy lindo. Me parece que va el ejemplo, siempre comentamos nosotros que Roberto Perfumo decía de Batistuta, nunca vamos a saber lo que Batistuta hace mal porque no lo hace. Claro, bueno, hay algo de eso, es bastante sabio eso, ¿no? Porque decir, bueno, si cada uno ocupáramos el lugar para el que nos sentimos más preparados, creo que sería un mundo bastante mejor. Luis, para pasar en blanco las citas, los lunes de septiembre, los que ya pasaron, y los de octubre, ¿estás dónde? En el Teatro El Picadero, a las 20 horas con la última sesión de Freud. Y viernes, sábados y domingos, estamos los viernes a las 22, los sábados y domingos a las 20, con Relatividad. Y Gaby Toscano. Con Gaby Toscano, Cate Vicuar, dirige Carlos Rivas. Y vamos a estar en Avellaneda, vamos a ir a Bariloche, al Nevadas con la última sesión de Freud, vamos a ir a Montevideo con Relatividad en noviembre, en 18 de octubre en Rosario, en el Teatro Astengo, vamos a estar con Relatividad. En las redes yo siempre lo voy anunciando y bueno, felices de seguir haciéndola y ojalá que nos sigan acompañando, ¿no? Luis, por último, podés tirarla afuera, ¿eh? Voy a hacer una pregunta, no machirula, pero, qué sé yo. Borde. Lidiada, que roza la moral y las buenas costumbres. Escena final de película, torre, piso 58, todo vidriado, Elton John tocando el piano, vos en saqué, con el moño desabrochado, bailando un lento con alguna persona histórica del mundo del cine y la televisión, del mundo del cine histórico, puede ser, no necesariamente tiene que ser alguna persona, un tipo, una mina de ahora. ¿Es ella o él? Bueno, si es ella, bailándote lento con los tacos colgados de los dedos de atrás. En el dedo tiene las manos abrazándote así. Puede que haya un beso, puede que no. Elton John tocando Your Song, ¿no?
Voy al cameo, vos estás camisa, el saco desabrochado, el moño colgando y ella o él agradecidos y se viene el baile. Podés tirarla afuera, ¿eh? ¿Con qué persona, con qué actriz, actor de la humanidad hubieras hecho esa escena? Sofía Loren. Mil gracias, Luis. Gracias por venir. Vamos a un corte y enseguida volvemos con lo que nos queda de La Pinta en lo de menos. Dale.